¿Qué pasa con la izquierda en un país hiperpolarizado entre, bueno, el peronismo, kirchnerismo y por otro lado, Cambiemos o Todos Juntos por el Cambio, que incluye a PRO, a la coalición cívica, a los radicales e inclusive a algunos peronistas? Estamos aquí con el amigo del Caño. Muchísimas gracias por estar aquí. El país y una fuerte presencia entre las trabajadoras y trabajadores, el movimiento de lucha de las mujeres, entre la juventud. Y ahora, bueno, sumamos a las compañeras y compañeros del MST. Recordemos que el Frente de Izquierda está conformado por el PTS, que es mi partido, el partido de Miriam Bregman, Cristian Castillo, los compañeros del Partido Obrero, donde está, bueno, Romina del Pla, con quien vamos a hacer la fórmula Sí. presidencial, Néstor Pitrola y otras compañeras y compañeros, Izquierda Socialista, donde está Juan Carlos Giordano, bueno, otros compañeros también, así que es muy importante para nosotros, por lo que vos señalabas, no solo en términos electorales, sino también porque consideramos que hay que aprovechar en este escenario electoral para discutir cómo salimos de esta crisis con medidas favorables a los grandes, a los trabajadores, al pueblo y no a los grandes grupos económicos, como vemos todos los candidatos que están discutiendo ahora, es cómo se le garantiza el pago a los especuladores, ¿no? Entonces, nosotros creemos muy importante por la urgencia que tiene la situación política y económica que está golpeando duramente a los sectores más vulnerables, ¿no? Nicolás, ¿se hacen alguna pregunta en relación al tema de, bueno, hablas en nombre de los trabajadores y la preocupación genuina en torno a los trabajadores en una crisis económica como la actual? Ahora, los trabajadores no votan a la izquierda. ¿Qué pasa en Argentina? Que la clase trabajadora sigue, bueno, basándose como fuerza de reclamo en el peronismo. Mira, yo creo que hay un importante sector que quizás, bueno, hay una minoría que nos apoya, ¿no? Y eso también se ve en cuerpos delegados, en comisiones internas, Pero en términos electorales, a lo largo y a lo ancho del sí. país, ¿no? Y vos tenés además una participación política importante de trabajadoras y trabajadores en el Frente de Izquierda. Te doy el caso, por ejemplo, de Alejandro Vilca, nuestro compañero candidato a gobernador en Jujuy, que es trabajador de recolección en San Salvador, que en el 2017, por ejemplo, obtuvo el 18% de los votos, ¿no? Entonces, creo que hay un avance en la izquierda, en el apoyo. Sí, el Mendoza se ha dado también, claro, entonces, un ahora, avance. por supuesto que hay, y más en esta elección, donde se ha polarizado y se intenta, ¿no?, permanentemente fomentar esa polarización. Se busca una salida, como se le llama, del mal menor, ¿no? Es decir, apoyando variantes que quizás muchos trabajadores coinciden con muchos aspectos que planteamos nosotros, ¿no? Pero ven la posibilidad de que un recambio de este gobierno con la fórmula Fernández les permita estar en mejores condiciones. Ahora, eso es un gran engaño que ha generado el peronismo en esta elección, te digo, porque si vos escuchás todos los posibles ministros o asesores en economía de Alberto Fernández, todos dicen que hay que renegociar con el Fondo Monetario Internacional los pagos, y eso sabemos que es a cambio de reforma laboral, reforma previsional, más ajuste en la educación y en la salud pública. Entonces no podemos congeniar, cumplir con el fondo con medidas que vayan a favor del pueblo trabajador, Bien, ¿no? supongamos que efectivamente esas medidas van en detrimento de los trabajadores. Ahora, la población no parece acompañar las propuestas de la izquierda argentina. En 2015, en 2013 habían obtenido en la provincia de Buenos Aires, bueno, obtuvieron 5,25% de los votos. En 2015, en la presidencial, 3,23%. En 2017 crecieron con el 4,18%. En la ciudad de Buenos Aires crecieron con el 6,88%. Es decir, es un porcentaje bajísimo, casi testimonial dentro de la política argentina. ¿Hay algún replanteo más allá de una especie de desesperación, según entiendo, de las clases trabajadoras que votarían peronismo como una manera de sacarse de encima este gobierno? ¿Hay alguna autocrítica de la izquierda de por qué no logran permear efectivamente en, bueno, la vocación de la gente por una mirada más progresista? Mira, si vos ves, para muchos trabajadores y trabajadoras que enfrentan los despidos, que enfrentan la caída del salario, los propios jubilados y jubiladas que fueron atacados con esa ley de ajuste previsional del 2017,
la izquierda no es nada testimonial, es la única que está poniendo el cuerpo junto a cada una de esas peleas. Digo en términos electorales. Y la votación yo creo que sí, depende con qué lo querramos comparar. Digo, si lo comparamos con los guarismos que la izquierda anticapitalista de los trabajadores obtenía anteriormente, hemos avanzado y nos hemos instalado como una fuerza política de las más importantes que hay en el país, a pesar de que no sea una mayoría todavía quienes nos acompañen en las elecciones, ¿no? Entonces, ahora... Ni una mayoría ni una primera minoría, es una fuerza... Si vos te fijás, sí, nosotros tenemos, a ver, como autocrítica podemos decir muchísimas cosas permanentemente. Por ejemplo, pero hablemos de eso, a ver. Bueno, mirá, yo creo que hay una importante tarea nuestra en transmitir el mensaje que queremos dar, ¿no? Por ejemplo, el problema del Fondo Monetario Internacional me ha pasado con muchos jóvenes que quizás para mí que viví el 2001, teniendo 21 años en aquel momento, bueno, yo sé lo que es el Fondo Monetario Internacional porque vivimos de la mano de todas las políticas que ordenaban desde el Fondo Monetario, el 50% de pobres, el 25% desocupados, bueno, una situación brutal, digamos. Entonces, sabemos lo que significa. Bueno, muchos jóvenes todavía no tienen esa referencia, entonces nosotros tenemos una tarea en explicar, ¿no? Mucho más todavía, pacientemente, lo que venimos insistiendo, ¿no? De que la Argentina, bajo los designios, bajo las órdenes de Christine Lagarde, no tiene una perspectiva favorable a la mayoría del pueblo. Nicolás. Entre otras cosas, ¿no? Porque vos fíjate, después, desde ya, conseguir más adhesión, y bueno, es una autocrítica, tenemos que conseguir más adhesión, por supuesto, Nicolás, y hay que hacer un esfuerzo para eso, ¿no? Como candidato a presidente, si hubieras estado en la disyuntiva el año pasado ante la corrida bancaria, la devaluación que hubo, los eventos, la sequía que impactó en la cosecha y no entraron divisas, las crisis en los países emergentes que se dieron en el primer trimestre del año pasado, impactaron en abril en Argentina. ¿Qué habrías hecho si había déficit fiscal, tenías la voluntad de no emitir para no aumentar la inflación? ¿Cuál habría sido tu decisión? Mira, nosotros en realidad tenemos un conjunto de medidas que planteamos, ¿no? En primer lugar, terminar con la fuga de capitales, que son 3.000 millones de dólares mensuales en la era Macri, que son recursos que se van del país todos los días. ¿Cómo terminás con eso? Con eso nosotros planteamos una banca estatal única, ¿no? Que pueda terminar con la fuga de capitales y concentrar el ahorro nacional para permitir créditos baratos, por ejemplo. ¿Pero expropiás a los bancos privados? ¿Cómo pasa ese No, es el control, ¿quién controla, digamos, el mercado de cambio, digamos, ¿no? Y quién controla justamente esta fuga de capitales. Eso por un lado. Por otro lado, el tema de los acreedores, porque ¿cómo llegamos al Fondo Monetario Internacional? Con un endeudamiento que el gobierno de Macri fomentó en términos realmente obscenos. Por ejemplo, el bono a 100 años, que fue emitido con una tasa del 8% anual, y fue como criticado, más que criticado, fue visto como una cosa demasiado obscena por Wall Street, ¿no? Por la izquierda anticapitalista, socialista, diciendo, qué gran negocio, decían en Wall Street. 100 años al 8% anual. ¿Y a quién benefició ese endeudamiento? Por darte un ejemplo, ¿no? Sí. A un fondo de inversión del cual era parte nada menos que Caputo, ¿no? Entonces, esa deuda es una deuda que fue para beneficiar a esos grupos económicos, pero a los especuladores, no para el pueblo. Entonces, si vos hubieras sido elegido presidente en 2015 y recibiste déficit gemelos, por eso, los famosos déficit gemelos. A eso iba. Nosotros, ¿qué apuntamos? Entonces, vos tenés un problema de escasez de dólares, ¿cierto? Entonces, si vos evitás la fuga de capitales, son recursos que podés tener. Otro punto fundamental es el problema de la deuda, ¿no? Que son... fíjate, el presupuesto de este año lo que aumentó fue el 50% para pagar. Pero yo digo, deuda. retrotrayéndonos antes de, porque esta medida claramente no estás de acuerdo con acudir al FMI como prestamista de última instancia. La fuga de capital es una. Otra, por ejemplo, es utilizar la mayor cantidad de los recursos que tiene el país. Vamos al tema de la energía también, ¿no? Nosotros creemos que eso tiene que estar todo el sistema energético gestionado por trabajadoras, por trabajadores, por técnicos de las universidades públicas, para que esté en función de los intereses de las grandes mayorías. No puede existir el lucro
allí donde tenés servicios esenciales como el gas, como la ¿Y luz. cómo se paga la infraestructura necesaria y se renueva la infraestructura necesaria, por ejemplo, energética? Si necesitas inversión, primero quitando el lucro, ¿no? Porque tenés una ganancia extraordinaria. El Estado le garantiza inclusive el barril de petróleo y el millón de BTU, que el precio muy por encima del costo que tienen, y nosotros somos un país productor que pagamos uno de los combustibles más caros del mundo. Entonces, vos ahí resolverías muchísimas cosas. Y si necesitas, la gestión anterior subsidió la energía y subsidió a las empresas eléctricas. ¿Esa era una buena decisión? No, para nosotros no es una buena decisión subsidiar a las empresas como hizo el kirchnerismo bajo el gobierno anterior. De hecho, nosotros tenemos presentado un proyecto que plantea una auditoría sobre todo lo que se hizo, a dónde fueron esos 500.000 millones de pesos de subsidios bajo los gobiernos kirchneristas. ¿Qué pasó con ese dinero? Porque las empresas no invirtieron un peso. Entonces, ganaron con los subsidios, ganan ahora con los tarifazos. Entonces, ¿qué es lo que decimos nosotros? Un sistema que esté puesto en función de las necesidades populares y no del lucro de un puñado de empresarios. Ahora, eso sí. Vos podés tener, con todos esos recursos, podés hacer un fondo, por ejemplo. Si no tenés el lucro, podés hacer un fondo para todo lo que sea necesario para las inversiones. Nicolás, digamos. el Estado argentino, un Estado que no parece ser muy efectivo, ya administrando algunos servicios que sigue administrando, como por ejemplo la salud pública o la educación pública, ¿podría además hacerse cargo de otro sector como el energético? Lo que pasa es que no se trata de solamente... A ver, se trata de un problema de los recursos. Es decir, los recursos el Estado tiene pocos recursos porque justamente se van en todo lo que significa deuda, en fuga de capitales, en remesa de utilidades de las multinacionales. Nosotros lo que estamos planteando es que otro tipo de Estado, es decir, que se gestione en función, la economía todos los días tendrían que poder decidir los trabajadores y trabajadoras gestionando la economía en función de los intereses del pueblo trabajador. Entonces, si vos planteás, como decimos nosotros, las prioridades distintas a las que están hoy, es decir, la prioridad tiene que ser garantizar un salario mínimo igual al costo de la canasta familiar, la salud y la educación y no la deuda. O sea, vos tenés ahí un hecho muy concreto. ¿Cómo van a hacer para pagar 41.000 millones de dólares por año a partir del 2020? Y bueno, si vos estás pensando todo el tiempo, como los candidatos que escuchamos ahora en esta campaña, que queremos debatir, si todo el tiempo están discutiendo cómo van a garantizar el pago de esos especuladores y no cómo se termina con la situación que hay hoy en la educación pública, que es desastrosa. ¿Cómo hacemos para aumentar el salario de los docentes, la infraestructura, bueno, todo lo que hace el plan de educación, la salud pública? Nicolás, a veces cuando uno escucha estas discusiones en Argentina hay varios modelos, ¿no? Casi de matrices económicas y productivas distintas que construyen círculos diferentes, ¿no? Hay quienes sostienen que si se controla los cimientos, dice este gobierno, el déficit fiscal, una serie de variables, de indicadores claves de la macroeconomía, eso redunda en un círculo virtuoso también en el bolsillo de la gente, en la generación de empleo, en la generación de actividad económica, en un mediano o largo plazo. Entonces hay que sacrificarse un poco. Otros sostienen que en realidad hay que hacer intervenciones más del Estado sobre el consumo, sobre el bolsillo de la gente para que se reactive el mercado interno y eso va a producir... El kirchnerismo dice un poco más eso, el endeudamiento tiene sentido, pero en ciertos contextos. Bueno, entonces... la explicación a veces, yo te escucho y lo planteas como algo muy sencillo de hacer y evidentemente este país no sale adelante porque no debe ser tan fácil hacer ni una cosa, ni la otra, ni la tercera. ¿No falta realismo a la hora, desde la izquierda, a la hora de plantear cómo funciona efectivamente una economía? Porque es interesante incluir algunas de las perspectivas de izquierda, pero la verdad es que todas parece difícil de alcanzarse. Mira, fácil no es, por supuesto, porque implica atacar a todos los que hoy tienen el poder, digamos, ¿no? A sectores muy poderosos. Entonces, desde ya que no es sencillo. Ahora, sí creemos nosotros que es el único planteo que no es utópico. Si pensamos en beneficiar a las grandes mayorías, ¿no? No pensando, digamos, en beneficiar. Los otros partidos no piensan en beneficiar a las grandes mayorías, pero creen que el mecanismo es otro. A ver, el gobierno actual ha beneficiado a los especuladores y a un pequeño puñado de grandes empresarios con esta idea que vos decís, ¿no? Que Macri decía, bueno, en una década, en 2 décadas vamos a estar mejor. Pero inclusive al principio decía, ¿no? Que iban a bajar la inflación, que iban a combatir la pobreza, etcétera, y todo eso fue lo contrario. Entonces, los que quieren gestionar este capitalismo, ¿no? El capitalismo actual, que está en crisis a nivel internacional,
Digo, no pueden resolver los problemas estructurales del país. El atraso del país y la dependencia brutal que tiene no va a poder resolverse si no, por eso insisto, ¿no? Si los recursos no están puestos, no en función. Vos decías el déficit fiscal. Sí, pero el déficit financiero que tiene la Argentina de 8 puntos del PBI es lo que hipoteca a la futura generación y no permite pensar a la juventud hoy en que pueda acceder a un empleo, o lo que se consigue son empleos muy precarios, muy inestables, con salarios muy bajos. No se puede planificar en la Argentina que las grandes mayorías puedan avanzar, progresar con este planteo, ni tampoco con aquellos que dicen, digo, porque también es importante esto, con aquellos que dicen que el FMI de repente va a ser bueno, si viene un gobierno de Fernández, por ejemplo, y va a hacer una renegociación que va a favorecer a la Argentina. De ninguna manera, el Fondo Monetario Internacional está claro y lo ha hecho en todos los países del mundo que intervino, en la Argentina mismo, lo vimos en el 89 con la hiperinflación, el 2001, es reforma laboral, reforma previsional, ajuste en la educación, en la salud pública, porque lo único que quieren ellos es garantizarse el pago de la deuda. ¿Cuántas preguntas, Nicolás? Ya que te tengo aquí, quiero aprovechar tu presencia y que hayas venido, te agradezco mucho. ¿Qué país del mundo es un modelo para la izquierda que vos representás? En el sentido de, este puede ser un problema de Argentina y de su clase dirigente y no necesariamente es un problema del capitalismo mundial. Hay países capitalistas que tienen condiciones de vida muy adecuadas. No sé, pienso en Canadá, por ejemplo. Entonces, ¿en qué país del mundo estás pensando? No, nosotros no hay hoy un modelo de país que nosotros vamos a decir es el modelo que nosotros apostamos, ¿no? Porque si bien uno puede pensar que hubo en determinados momentos históricos algunas conquistas de revoluciones de la clase trabajadora, bueno, eso hoy prácticamente es muy escaso, digamos, ¿no? Entonces, ya que no hay, tampoco, digo, si pensamos las grandes transformaciones revolucionarias, nunca se podría haber pensado en ninguna revolución si lo pensamos de la manera de cuál era el modelo, por ejemplo, cuando se planteó la independencia en la Argentina. Está bien, pero digo, si no dejaron de plantearse San Martín. ¿Pero qué país te gusta del mundo? Es decir, ves como una sociedad virtuosa en términos sociales, económicos, de igualación de derechos, de equidad económica, de distribución de la riqueza. Bueno, que justamente nosotros lo que planteamos es que todos los medios de producción, de cambio, estén en manos de la clase trabajadora, de la mayoría del pueblo, gestionando todos los días. ¿Qué país? Pero no hay ninguna sociedad que se acerque a eso. No hay ningún modelo hoy que podamos decir en el mundo que tenga estas características, por supuesto. Ahora, de la nada al todo va a ser difícil porque ni siquiera hay un país que pueda representar, no hay un modelo concreto que pueda representar eso. Si vos tenés la oportunidad, no sé si de ser presidente, pero sí efectivamente de tener representantes en el Congreso. ¿No hay una pregunta acerca del tipo de proyectos que presentan? Yo pienso en Ocasio-Cortez, ¿no? Alexandria Ocasio-Cortez en Estados Unidos, o Bernie Sanders. Veremos qué chances tiene Sanders el año que viene en las elecciones, pero están tallando al menos en la opinión pública en cuanto a la legitimidad de ciertos debates, la deuda de los estudiantes, las políticas inmigratorias de Trump, una serie de cuestiones, en los impuestos de las corporaciones. ¿No hay algunos proyectos que la izquierda podría de alguna manera considerarlos como más propios y tallar más fuertemente en la opinión pública y no una crítica tan estructural que queda muy lejos? No, mirá, nosotros hacemos planteos concretos todos los días, digamos, sobre cuestiones, aspectos parciales, pero muy importantes para los trabajadores, para los sectores. Por ejemplo, el boleto educativo. Es algo que nosotros es más, en Provincia de Buenos Aires se aprobó la ley presentada por Cristian Castillo de boleto educativo gratuito para estudiantes. Pero eso no es una política regresiva del boleto educativo tal como se aplicó en la Provincia de Buenos Aires. No se aplicó todo como debía aplicarse. Pero y Nicolás, muchos pibes, yo ahí te planteo algo interesante. Regresiva? Es regresiva porque garantiza no tiene un derecho para los estudiantes. Para todos los estudiantes sin considerar sus niveles de ingreso. No, los ricos, los pobres subsidian a los ricos, porque los pobres no van a la universidad en su enorme mayoría. Bueno, digo, hay muchos sectores populares que van a la universidad. Pero digo que a no los terciarios, por representan ejemplo, la mayoría. Se aplicó mal, por ejemplo, muchos estudiantes terciarios
estudiante terciario en la provincia de Buenos Aires, que son miles de miles. Pero digo, a veces no la distribución igualitaria no tiene que ver con la equidad. Una cosa es la equidad, de acuerdo con los niveles de ingreso, y otra cosa es la distribución. Yo creo que es un derecho fundamental el hecho de poder tener el boleto gratuito para muchos estudiantes y, por supuesto... Para los de los sectores populares que no pueden pagarlo. ¿Por qué dárselo a los de sectores de clase alta? Estamos hablando de la gran mayoría, son sectores medios y sectores de trabajadores. Estamos hablando de esos sectores. En la Universidad Argentina no están los sectores sobre representados los sectores populares. Sectores medios, sectores de trabajadoras, de trabajadores, y nosotros queremos que tengan acceso a la universidad. ¿Es suficiente? No, debería haber becas garantizadas para esos estudiantes que hoy no Pero Nicolás, no déjame existen, plantearte infinito la discusión sobre el boleto estudiantil, porque es casi la discusión sobre el IVA. El IVA, vos coincidís con que es un impuesto absolutamente regresivo, porque cae igual sobre el pobre que sobre el rico. El boleto estudiantil es un derecho y es un beneficio que cae igual sobre el pobre, cuyos porcentajes en su mayoría no están representados en la universidad, que sobre el rico que podría pagarlo. Nosotros queremos que estén representados. Justamente, pero que lo sigan recibiendo más pobres y quizás el dinero que están recibiendo los ricos en boleto estudiantil no es necesario. Estadísticamente no es así, por eso nosotros hicimos todo un estudio, presentamos este proyecto que fue aprobado en la legislatura por todas las fuerzas políticas. Lo que no se hizo por parte de la gobernadora María Eugenia Vidal fue aplicarlo, por ejemplo, en los sectores que más lo necesitan, como los estudiantes terciarios. Entonces, ahora, pero volviendo a lo de Ocasio Cortés y Bernie Sanders, ¿no? Porque yo te digo, hay múltiples planteos que podemos discutir con pocos minutos. Parciales. ¿Qué expresa lo de Ocasio Cortés y Bernie Sanders en Estados Unidos? Una juventud que entre los 18 y 29 años, más del 50% considera el socialismo un sistema superior al capitalismo. Entonces, lo que nosotros estamos pensando o planteando, en el corazón del capitalismo se lo plantean la mayoría de los jóvenes. De una manera quizás distorsionada, diferente a lo que nosotros lo planteamos, puede ser. Pero Nicolás, ya hay un cuestionamiento, ¿sabes por qué esa juventud piensa esto? Quizás porque no tiene memoria histórica. No, piensa esto porque considera, ve la realidad y opina que su generación y las que sigan no van a tener lo que tenían sus viejos, sus abuelos, porque el capitalismo cada vez tiene menos para ofrecer. Nicolás, última pregunta. ¿Qué pensás de Venezuela? ¿Qué tipo de régimen es? ¿Es una democracia? ¿Es una dictadura? Mira, nosotros con respecto a Venezuela hemos sido claros, primero en contra de la intervención extranjera por parte de Estados Unidos y siempre hemos sido críticos del gobierno de Maduro y consideramos que son los propios trabajadores, los sectores populares los que tienen que resolver la situación de Venezuela en su favor y por supuesto creando las condiciones, organizaciones políticas, de trabajadoras, de trabajadores. Mira, hay un autoritarismo que está claro, digamos, ¿no? Ahora, eso no se va a resolver con la intervención de Estados Unidos y las potencias extranjeras, etcétera. ¿Te preocupa la intervención de Rusia y de Cuba en Venezuela? Nosotros nos preocupa que se intervenga de la manera que se ha intervenido y que se plantee como se hizo con Guaidó, que a los 5 minutos salió Estados Unidos a reconocer. Es claramente un intento intervencionista en este sentido de parte de Estados Unidos. ¿Te preocupa la intervención de Rusia con 1.000 soldados, de Cuba con 5.000 soldados en territorio venezolano? Nosotros, a ver, ¿te preocupa? Por supuesto que nosotros estamos por la autodeterminación del pueblo de Venezuela. Queremos que ellos resuelvan la situación de Venezuela. Ese es el planteo que ha sido siempre el que hemos hecho nosotros, ¿no? Muchísimas gracias, Nicolás. No, gracias a vos. Nos vamos a un corte en la repregunta.